La fuerza del corazón a aquellas madres ausentes que están en la presencia del Dios Todopoderoso. Así que si usted tiene una madre que está ausente y está en el cielo, vamos a aplaudir a esa madre por la vida que Dios lo usó a ella para darnos. Aplaudirle a esa madre por lo que marcó en cada uno de nosotros. Aplaudirle a esa madre porque vino a completar nuestras vidas. Aplaudirle a esa madre porque nos cuidó siempre. Un aplauso para todas esas madres. Y les quiero invitar ahora a guardarle un momento de silencio en memoria de nuestro buen amigo el obispo Mario Reyes. Ya este sábado yo, primero Dios, estaré allá en Carolina en Georgia, en Georgia, estaré en Atlanta, Georgia. Mario Reyes fue un líder que marcó a Puerto Rico como obispo del Concilio Latinoamericano en un tiempo difícil cuando se estaba separando la Iglesia de Dios Pentecostal con el latinoamericano. Allá por los 70 y tantos, 76, 77, se escuchaba en la ciudad esa lucha que tenían líderes fuertes y Mario Reyes fue pastor acá en Nueva York muchísimos años. Mario Reyes predicó desde este púlpito. Mario Reyes nos invitaba a menudo a Israel Suárez y a mí a ministrar con él. Yo me voy a encontrar allá con Israel. Fue un príncipe del púlpito. Puedo decir que uno de los predicadores más bíblicos que yo pude escuchar, siempre en la palabra, metido en la palabra. Y vamos a ver este momento de silencio en memoria de un príncipe pentecostal como lo fue el obispo Mario Reyes. Pueden ocupar sus asientos. Yo creo siempre en la honra y en reconocer que somos lo que somos porque alguien sembró en nuestra vida. El obispo Mario Reyes pues, fue una persona extraordinaria. Recuerdo que en una ocasión me llamó Mario y me dijo, Quitín, yo necesito que vengas acá este próximo fin de semana. Y le dije, ¿tiene algún evento, graduación, algo del concilio? No, yo quiero que tú vengas. Y si no tienes que predicar, no te preocupes, pero yo quiero que vengas. Y yo dije, qué raro que Mario me invita a llegar hasta Atlanta, Georgia, y me dijo, y quiero que te quedes en mi casa. Y yo sé que estaba pasando por una prueba, su hijo había fallecido, que el único hijo entre, creo, 7 hijas, un hijo varón falleció y llevaba su nombre. Y me dijo, vamos a darle un viaje largo. Nos fuimos 1 o 2 horas manejando, simplemente para él dar el luto a su amado hijo, que me decía en mi posición, yo no puedo ser expresivo delante de la gente, pero Quitín, yo necesito llorar delante de alguien. Y nunca se me olvida eso, nunca se me olvida el consejo que Mario me podía dar. Y fue de esos ministros que marcó muchas vidas. Lo admirábamos muchísimo por su estilo de predicar y porque era extraordinario. Ya mayor decidió levantar un concilio, el OPI, y ese concilio pues tiene un sinnúmero de iglesias, una fuerza extraordinaria, una mega iglesia que ha estado pastoreando allá en Atlanta, Georgia, y lo admiramos. Les quiero hablar 3 días de las madres. No estaré citando una cita ninguna porque a medida que avance en la exposición estaré presentando 3 madres a las cuales Jesús de Nazaret le hizo un regalo especial. Quiero compartir una trilogía. Le decía a Rosa que aún temprano en la mañana estaba tratando de ver cómo podía condensar más el mensaje, porque sabía que el mensaje se presta para 3 sermones, poderlos presentar en trilogía. Pero sé que tengo un tiempo limitado. La primera de estas madres que quiero considerar es el regalo que hizo Jesús para una madre que lo solicitó y lo necesitaba. Si una madre tiene que pedirle a un hijo, a una hija, que haga algo por él o por ella, ¿qué haría ese hijo o esa hija? Si una madre espera que se haga algo por un hijo, ¿qué ella esperaría que se pueda hacer por ese hijo? Para esto tenemos que irnos al trasfondo del Evangelio de Juan en el capítulo 2 y ver el trasfondo de una historia.
Se nos dice en Juan 2, 1 al 2, que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y fueron invitados Jesús y sus discípulos. Llegaron esas bodas que estaban en Caná de Galilea. El hecho que diga el tercer día y que no haya una conexión con lo anterior, aunque algunos la pueden justificar, es que el tercer día equivale al día martes. En la creación se dice que el primer día Dios dijo sea la luz, segundo día separó las aguas de las aguas, tercer día Dios separó y hizo los mares y Dios hizo la planta, hizo toda semilla y se dice en el tercer día que 2 veces Dios dijo y vio que era bueno, y vio que era bueno. El cuarto día hizo las lumbreras, quinto día hizo los animales y los peces, sexto día hizo al hombre para disfrutar de un ambiente que Dios le fue preparando al ser humano. Y el séptimo día Dios reposó. Por lo tanto, el día domingo es el primer día de la semana. El día lunes es el segundo día de la semana para los judíos y el día martes el tercer día de la semana. Los judíos les gusta casarse, la gran mayoría, los días martes, aunque las tradiciones se han ido cambiando. Y los sábados se supone que los judíos no se casan, pero se están casando. Se supone que en Rosh Hashanah no se deben casar, pero se están casando. Y se supone que en Yom Kippur no se deben casar, pero se están casando. Pero la realidad es que prefieren casarse martes, porque martes es el día de la doble bendición, es el día de la doble afirmación, es el día que Dios reconoce que lo que hizo lo hizo bueno y lo hizo con calidad. Es el día apropiado para Dios expresarse y vio Dios todo lo que hizo que era bueno. Si algo llama la atención, que esta boda fue invitado primero Jesús y sus discípulos. Si Jesús y sus discípulos son invitados, especialmente con los discípulos, es porque los que se iban a casar tenían alguna conexión directamente con el Señor Jesús. Segundo, allí estaba María, indicando que María, y por la posición que asume, María tenía que tener un conocimiento y tenía que tener una facilidad y tenía que tener una relación directa o con el novio o con la novia. Fue un lugar conocido como Caná, Kefer Caná, muy cerca de Nazaret, aunque para los estudiantes hay una Caná del tiempo de Josué que no tiene que ver nada con esto. Allí los que hemos visitado muchas veces sabemos que de Nazaret a Kefer Caná aproximadamente hay 15 minutos en vehículo para llegar a este lugar. Allí están en esas bodas. Jesús siempre fue muy social. En Mateo 11, 19 dice, luego mide yo el Hijo del Hombre y que como y bebo y ustedes me acusan a mí de ser un bebedor y de ser un glotón. Me dicen que soy amigo de todos aquellos que tienen muy mala fama. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por los resultados. Cierro la cita, traducción en lenguaje actual. Vemos un trasfondo, pero vemos también una madre en esta historia. Dice Juan 2, versículos 3 al 5, que faltando el vino, vino la madre de Jesús y le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque mi hora aún no ha llegado. No había hecho hasta este momento Jesús ningún milagro. Es el primer milagro que va a inaugurar el ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, ¿por qué demandas de mí? ¿Por qué esperas de mí? ¿Por qué tienes que venir a mí? La razón puede ser muy obvia. La madre de Jesús, cuyo nombre se omite en toda esta narración, se había acostumbrado ya a depender de él y a pedirle a él que resolviera los problemas. José no aparece en la historia, José había ya fallecido para este entonces y ella sabía que cuando había problemas en el taller de carpintería le decía a sus hijos, le decía a José, le decía a Jacobo, le decía a Simón, le decía a Judas, le decía a las hermanas de Jesús, vayan y pregúntenle a Jesús que es el que hace las decisiones aquí. Jesús se convirtió en la cabeza de toda esa familia. Jesús viene de un trasfondo de una familia amplia, crecida. Me recuerda mucho a mi propia familia de 8 hermanos, con una madre y un padre. Jesús creció en ese entorno de una familia donde habían marcados 4 hermanos. 3 de esos hermanos llevaban nombre de las tribus de Israel. Llevaban el nombre de la tribu de Judá, llevaban el nombre de la tribu de Simón. Y esos 3 que se aparecen relatados aquí, también llevaban el nombre de la tribu de Jacobo. Y aparece Jacobo
llevando el nombre, honrando al Padre de Israel. Pero uno de esos 4 hermanos se llamaba como su padre José. Eran hermanos biológicamente por parte de la madre y no biológicamente por parte del padre. Por eso se enfatiza y se dice que no es este el carpintero, no es este Jesús el hijo del carpintero, y su madre María está con nosotros, y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Pero Jesús formó parte de ese entorno. Un entorno que habían hermanas, por lo menos si es plural tenían que ser más de 2. Entonces estamos contando que está José, está María, están 4 hermanos, son 6, están 2 hermanas que son 8, y pensemos que había una tercera hermana, serían 9. 2 de esos hermanos los conocemos por sus escritos, tanto Judas, el autor de la epístola de Judas, como Santiago o Jacobo, autor de esa epístola, y le vemos finalmente en relación con el apóstol Pablo. Jesús creció en ese tipo de entorno, con una madre que tuvo que lidiar en la crianza de 8 hijos o hasta 9 hijos, con una madre que se tiene que encontrar un momento dado de su vida viuda para llevar hacia adelante la familia, con una madre que tiene que depender de un hijo llamado Jesús, el primogénito, que tiene que ponerlo frente a todo el trabajo de la carpintería. Y por eso el texto bíblico dice, no es este el hijo del carpintero, Mateo 13:55. Y el texto bíblico dice en Marcos 6:3, no es este el carpintero. Jesús no solamente fue el hijo del carpintero, sino que también fue carpintero, albañil. La palabra griega dice que era albañil, trabajaba también con la arena, con las piedras, pero también trabajaba con la madera. Jesús se formó en ese contexto. Por eso es que la madre tiene que acercarse y sabiendo que Jesús resuelve todos los problemas, y la madre le tiene que decir a Jesús, se acabó el vino, no tienen vino, esta fiesta se va a aguar. Porque en una fiesta, en una boda judía, la falta del vino era como la Coca-Cola en nuestras fiestas, cumpleañeros y en cualquier actividad que podamos hacer, que la Coca-Cola tenía que estar presente. Pero ella no viene exigiéndole, ella no viene con un capricho profético decretando y atando. Ella viene simplemente diciéndole, no tienen vino, se acabó el vino, se terminó el vino, la fiesta se va a aguar. No calcularon o posiblemente calcularon bien, pero llegaron más gente de las esperadas. O quizás alguien invitó a alguien que no tenía que invitar. O quizás al llegar Jesús se trajo a sus discípulos con él, que ya eran 12, además de algunos seguidores que podían estar con él. El problema es que se acabó el vino. ¿Qué hacemos cuando se acaba el vino? ¿Qué hacemos cuando tenemos abundancia de las cosas y de momento nos encontramos en necesidad de las cosas? ¿Qué debemos hacer? Recurrir a aquel que puede obrar y hacer el milagro, aunque no sea su hora todavía. Mujer que tienes conmigo, mi hora aún no ha llegado. María discutió con el hijo, tenía toda la propiedad de regañarlo como madre, de decirle, Jesús, te estoy hablando y yo soy tu mamá María. Jesús escuchó a su madre y la madre se fue a los que estaban sirviendo, que movían las manos, y le dijo, haced todo lo que os dijere. Y allí habían 6 tinajas, 6 tinajas de agua para la purificación, dice la Escritura, pero estaban vacías. Si estaban vacías, significa que no fue en fin de semana y que encaja perfectamente que fue un martes. Y Jesús le dijo, pues llénelas. Y ellos no solamente las llenaron, sino dice la Biblia que las llenaron hasta arriba. Y hay quienes le echan a las tinajas vacías agua a mitad, poca agua, o no las llenan hasta arriba. De acuerdo a lo que tú puedas depositar será el milagro que vas a recibir de parte de Dios. Si echas muchas aguas, habrá vino para todo el mundo. Si echas a mitad, faltará vino para alguno. Pero si le echas todo el agua hasta que el agua rebose, tus milagros serán grandes. La Escritura dice claramente en Efesios 5, versos 18 al 20, no os embriaguéis, en lo cual hay disolución, sino antes bien se lleno del Espíritu Santo. El vino del mundo trae una alegría, pero el vino de Cristo trae gozo. El vino del mundo puede hacer algo ahora, pero el vino de Cristo hace algo para ahora y para después. El vino del mundo te puede satisfacer, pero el vino de Cristo te puede alimentar para vida eterna. Es llegar a donde Él. Pero cuando dice no os embriaguéis de vino, sino llenaos del Espíritu Santo, a veces dejamos el resto del texto bíblico.
El texto dice, hablando entre vosotros con salmo, cantando con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando siempre al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre al Dios y Padre por nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos del vino del Espíritu Santo, nosotros cantamos salmos, acá tenemos cánticos para Él, hacemos oraciones y glorificamos al Padre Celestial. Pero según sea nuestra fe, serán nuestros milagros. Cuando dice la Escritura en 2 de Reyes 4, 2 al 6, se ilustra con una de la viuda de los hijos de los profetas. Estaba endeudada, tenía problemas, no podía resolver y el profeta le dijo a ella, simplemente Eliseo pide vasijas y que sean vasijas vacías. Y ella tenía una sola vasija con aceite. Y se fueron a los vecinos, los muchachos empezaron a pedir vasijas, pero se limitaron. Y mientras le daban una vasija a la mamá, ella echaba aceite y multiplicación, aceite y multiplicación. El aceite nunca dejó de menguar en esa vasija. Pero al final la mamá dijo, ¿tiene más vasijas? No hay más vasijas. Entonces el milagro se detuvo. Tus milagros no se deben detener por la falta de vasijas. Por eso tú tienes que transformarte en una vasija de aceite del Espíritu Santo para que puedas darle de tu aceite a todas las personas que vengan en tu camino, en el trabajo, en la escuela, en la familia. Que haya aceite en tu vida de abundancia para otras vidas que puedan llegar a ti. Pero el milagro de la historia se ve que Jesús dijo, llévalo al maestresala para que lo pueda probar. Juan 2, versos 9 al 11. Y cuando lo llevaron al maestresala para probarlo, él tomó aquel vino y lo probó y él reaccionó y dijo, todo hombre sirve primero el mejor vino y después que la gente está un poco gozosa, le da el vino que es más barato. Mas tú has dejado el mejor vino para lo último. El mejor vino para tu vida viene y aunque sea último va a ser mejor que el primero, de más calidad, más caro y más duradero para tu vida. Y así mostró su gloria a los que estaban allí presente. El vino del Espíritu Santo es de más calidad que el vino que el mundo pueda tener. El mundo te puede ofrecer muchas cosas. Un vino que te puede entretener, pero Cristo te ofrece un vino que te puede mantener. El mundo te puede ofrecer un vino que te puede conformar, pero Cristo te ofrece un vino que te puede transformar. El vino de la mejor calidad fue el mejor regalo que Jesús le dio en un día que hizo de las madres para su querida madre. Segundo lugar, quiero considerar el mejor regalo de Jesús para una madre afligida por una hija que estaba atormentada. Nuevamente tiene un trasfondo, Marcos 7:24. Dice que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Cristo le gustaba viajar bien lejos. Tiro y Sidón están en la costa del mar Mediterráneo. Después que termina Israel, se encuentra Tiro y Sidón en la costa superior. Hoy día, dentro de lo que es el territorio de Siria. Y dice que entró a una casa y no quiso que nadie supiese que estaba en la casa. Pero estando en la casa, no pudo esconderse. Y digan conmigo, no pudo esconderse. Jesús no se podía esconder. La gente lo descubría. La gente lo olfateaban. La noticia se corría de que Jesús estaba en casa. De seguro que se fue tan lejos porque él quería descansar. Quería tener un tiempo para él meditar. Quería tener un tiempo para él estar con sus discípulos. Pero pronto llegó la noticia a aquel lugar. Jesús no se puede esconder. Nuestro Jesús se tiene que hacer público. Nosotros no podemos estar escondiendo a Jesús donde quiera que vayamos. Tenemos que demostrar que somos cristianos lavados por la sangre de Cristo. Que Cristo ha venido a nuestras vidas. La mejor manera es con un Dios te bendiga. La mejor manera es orar que la gente se den cuenta. La mejor manera es andar con una Biblia. La mejor manera es estar en un avión y tener un libro cristiano y que el que está al lado lo está mirando de reojo y de momento le va a preguntar ¿qué lectura está haciendo usted? Estoy leyendo este libro. ¿Y qué aprende de ese libro? Porque esa persona quizás no le gusta leer y usted aprovecha ahí para hacer público al Señor Jesucristo. Iba aquí por Liberty y les invito a ustedes que vayan en esa ruta. Y vi un rótulo en inglés que decía, más allá de toda duda razonable, Jesús es Dios. Otro, más allá de toda duda razonable, Jesús resucitó.
Entonces no hay que decir nada más. Le dije a Rosa, están haciendo una evangelización extraordinaria. Porque de un tramo al otro tramo, ese mensaje te dice que no hay que razonar nada más, no hay que buscar ninguna duda. Jesús es Dios, Jesús resucitó. Pero esta madre de la historia, en el versículo 25, dice que porque una mujer que tenía una hija atormentada llegó hasta Jesús y se postró a sus pies y allí vino para hablar con él. Ella oyó de Jesús de Nazaret, pero ella tenía el problema que tenía una hija que estaba atormentada. Lucas la define, o Marcos se refiere a ella, corrijo, como que estaba poseída por algún demonio. Esta madre, el mejor regalo para el Día de las Madres era ver a su hija libertada, transformada, cambiada. Era no pasar por las angustias de tener una hija sin ningún tratamiento. Y cuando le llegó aquella noticia, vino a donde estaba Jesús. Vino para honrarlo, porque ella tenía una cultura de honra en su vida al Señor Jesús y a otro. Pero en esta madre hay una necesidad y podemos ver varios de su trasfondo. Era una mujer griega de nación, era una mujer sirofenicia de etnicidad. Es decir, o que el padre era fenicio o que la madre podía haber sido siria, es decir, sirofenicia. Dos etnicidades que estaban en ella. Es como el que el papá es puertorriqueño y la mamá es guatemalteca, el papá es dominicano, la mamá es guatemalteca, el papá es argentino, la mamá es dominicana. Gozaba de dos etnicidades, pero sobre todo gozaba de tener una ciudadanía que era griega. Esta mujer era multicultural, representaba muy bien a las Naciones Unidas. Tenía ella esta sangre sirofenicia y dice que llegó y rogaba a Jesús que ya se fuera aquel demonio. Quería ver su hija libertada, quería tener el día de su madre, quería poder disfrutar la liberación de aquella hija que tenía un demonio de aflicción, un demonio de atadura, aquella hija que tenía un demonio que la descontrolaba. Estaba posesa de un demonio. Antiguamente, y cuando miramos con equilibrio las escrituras, muchas de las enfermedades que hoy día clasificamos de salud mental eran confundidas con posesiones demoníacas, aunque no en este caso per se, pero conviene poner este colofón. Es decir, que antiguamente una persona de mucha ansiedad, que sufría de ansiedad, se le decía que estaba endemoniada. Una persona que estaba sumida en depresiones muy agudas, se decía que estaba endemoniada. Una persona que sufría de esquizofrenia, se decía que estaba endemoniada. Una persona bipolarista que manifestaba dos personalidades que podían convivir juntas y esta persona hoy era de una manera, mañana de la otra manera y vivía en ese bipolarismo, hoy día mediante medicamentos se puede controlar. Más que nunca las universidades han desarrollado un programa que después del psiquiatra, después del psicólogo, ahora vienen aquellos que tienen su maestría en salud mental, tienen un máster en mental health. Amy, por ejemplo, ella tiene su maestría en salud mental y tiene que estar respondiéndole y trabajando con sus clientes. Y cuando está trabajando con sus clientes, si yo voy a hacer algo, porque trabaja desde la casa, está atendiendo a los diferentes clientes que le asignan, hace su reporte, les da seguimiento a esos clientes, porque ella se preparó para bregar con todas estas personas que hay en nuestra sociedad que sufren situaciones de salud mental. No es de extrañar que en nuestras iglesias también hay muchos que sufren de situaciones de salud mental, pero no han sido identificados o quizás temen recibir la ayuda profesional que ellos ameritan en sus vidas y por eso les podemos ver a veces con ciertos desajustes emocionales que en un momento dado lo pueden manifestar. Los pastores bregamos con personas a veces que tienen situaciones de salud mental y por qué no decir personas que no saben manejar lo que es la ira en su vida, personas que no saben lo que es mantener buenas relaciones con otros en el trabajo. Cuando yo era capellán, Rosa sabe que todos los años tenía que tomar entre los seminarios de 8 horas que nos daban y nos los pagaban. Un seminario era Anger Management y el otro seminario tenía que ver con violencia doméstica y el otro seminario tenía que ver con relaciones de trabajo. O sea, yo me lo sabía de memoria. Además, los que nos estaban dando esos seminarios ya estaban cansados de darlos, estaban bastante vagos. Y cuando yo les escuchaba, era una rutina que para mí ir ahí era meterme al purgatorio con ellos porque no
ya ellos no tenían pasión ni enseñando. Me los sabía de memoria, pero los tenía que tomar. Muchas veces nosotros tenemos que aprender cómo manejarnos con otras personas. En Marcos 7, 27 al 28, Jesús le dijo, pero deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. La reacción de esa mujer pudo ser una reacción de rechazo. Todo lo que estoy pasando es judío. Yo soy sirofenicia. Yo soy griega de nación. Él es de la Palestina. Él es de Galilea. Y me dice a mí que soy una perrilla. Pero eso fue un proverbio que Jesús citó en esos días. En esos días se decía, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Lo que es de los hijos de Israel es de Israel. Aquellos que están bajo el pacto les toca lo que está bajo el pacto. Aquellos que son de Dios les corresponde lo que están de Dios. Pero esta mujer aprendió a hacer una exégesis. Hermana Gladys aprendió a hacer una exégesis. Hermana Luisa aprendió a hacer una exégesis. Hermana Ana, hermano Abelardo. ¿Cuál es la exégesis que ella hizo? Jesús le dio la palabra, pero esta mujer le hizo exégesis a lo que dijo Jesús. Ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de las migajas que caen de los hijos. Le dijo, hay que darle una interpretación. Yo no vengo pidiendo el trozo de pan que le toca a los hijos. Yo lo que me conformo es con las migajas tuyas. Y yo prefiero las migajas de Jesús a la panadería que el mundo me pueda dar. La respuesta de ella nos dice mucho a nosotros. Si me quedara y tratara de correr bicicleta en una sola vía, yo me iría por esto del sí. Sí, pero aún los perrillos, me gusta ese sí que ella dice. Eso es una interrupción. Eso es decirle una puerta que se abre. Eso es decirle estoy abriendo la ventana. Eso es decirle hay otra alternativa. Y ella le dice sí. Es un sí de seguridad. Ese es un sí de confianza. Ese es un sí de esperanza. Ese es un sí de creo en un milagro. Ese es un sí de que tú lo puedes hacer. Ese es un sí de que tú lo vas a contestar. Ese es un sí de que tú tienes demasiado amor por una madre como yo que está en necesidad. Una palabra de fe. Una palabra de confianza. Una palabra de seguridad. Jesús aquí no hizo ninguna acción. No dio ninguna orden. Simplemente le dijo a ella, el demonio ha salido de tu hija. Vete a la casa. Y cuando llegó ella a la casa, la hija estaba totalmente liberada. No espere que los milagros de Jesús siempre van a ser igual. A uno los tocó, a otro les puso lodo, a otro les habló a los oídos, a otro les dio órdenes, pero ella simplemente, Jesús le dejó ver que cuando fuera, iba a encontrar a su hija totalmente liberada. Allí en Jesús se manifiestan dos dones. Dentro de la parte humana y de la parte sobrenatural está su omnipotencia, está su omnisciencia. Pero parte de la parte natural, humana de él, de Jesús humano y del Jesús divino, vemos que estaba ahí la palabra de ciencia y estaba la operación de milagros y estaba manifestado el don de fe operando en toda su naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina estaba la omnisciencia del Señor, que sabe todas las cosas, y la omnipotencia del Señor, que puede todas las cosas. Vete a tu casa, fue a la casa y encontró a la hija que estaba acostada. Parece que no dormía, parece que tenía insomnio, necesitaba un psiquiatra, un psicólogo, necesitaba un terapista de salud mental, pero cuando viene Jesús, Jesús todo lo puede resolver en la vida de cualquiera. ¿Cuántos levantan las manos, alaban y glorifican al Cristo de la gloria? Número 3. El regalo de Jesús para una madre que está en duelo por un hijo que ha fallecido. Si una madre se entera que un hijo ha fallecido, especialmente en esos días o en nuestros países donde no mueren muchas personas y no les someten a veces ni a la autopsia, ni tienen que remover órganos internos. Antes se moría en pocas horas, ya era preparándolo, y más si eran judíos, no querían que llegara la hora de la noche y preparar inmediatamente. Todos así en menos de 8 horas. No se esperaba al otro día, todo era rápido. Prepararlo inmediatamente. Que el cuerpo no fuera a entrar en un estado de putrefacción o de mal olor. Había que hacerlo todo ligero. Y en este caso, Jesús va con sus discípulos. Y aquí vamos a ver el trasfondo de la historia, Lucas 7:11.
Aconteció después que él iba a una ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Era una procesión que seguía al Señor Jesús. Y él va caminando en Nazaret, pues tú tienes que pasar por el valle de Armagedón, o si te vas por la parte del Jordán, tienes que entrar por el valle de Jezreel, que se combina con el valle de Armagedón y en realidad viene siendo un mismo valle, uno que mira la parte de Jordania y el otro que se desciende del monte Tabor, de las montañas de Nazaret. Jesús va desde Nazaret, usted va a ver el valle de Armagedón. Desde el monte Carmelo, usted ve el valle de Armagedón. Desde el monte Gilboa, usted ve el valle de Armagedón. Desde el monte Tabor, ve el valle de Armagedón. Tengo la geografía aquí en la cabeza. Ahora, iba Jesús con sus discípulos, pero en el camino, como cuando vamos cruzando el valle del Jordán en el autobús y vamos a ir hacia Jerusalén, en el camino a la izquierda tú vas a ver el monte Moré, conocido como el pequeño Hermón o el Hermón menor. Ese nombre se lo dieron. Allí está lo que se conoce como Naín. Hoy día Naín es un lugar donde viven árabes israelitas, al igual que Nazaret, que decidieron tomar la ciudadanía de Israel antes de perder sus tierras, antes que los sacaran, antes que les destruyeran todo. Decidieron que para poder sobrevivir sus generaciones tenían que hacerse israelitas, aunque son árabes, y Israel tiene una tremenda población de árabes israelitas, tanto en Nazaret como allí, como en Kefar Kenán y en otros lugares que no quiero darle muchos detalles, tanto en la parte de la Galilea como en otros lugares. Por eso usted los va a ver juntos en la escuela, estudiando todos ellos juntos, participando de lo mismo, pero cada cual practica su propia religión. Esa aldea de Naín se tiene que mencionar, porque Naín antiguamente era Sunén, de ahí fue la joven doncella que le trajeron a David ya anciano para que lo pudiera calentar. Era la home attendance de David. Esos días, el frío, se necesitaba el calor. Ponen una joven que le pueda dar calor al cuerpo frágil del rey de Israel. Y esa joven era de Sunén. Pero de Sunén también era aquella mujer muy conocida, aquella tsunamita en la vida del profeta Eliseo, era de Sunén. Un lugar muy mencionado. Dice que cuando llegó, y vamos a ver la madre de esta historia, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, verso 12, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Era hijo único de una madre. La madre era viuda y había mucha gente en la ciudad. Aquí nos encontramos con dos procesiones. Una procesión que va entrando a la ciudad, que por cierto tenía que ser una entrada regular a la ciudad y no interpretar como que era una ciudad murallada, porque esa no fue nunca una ciudad murallada. Los arqueólogos lo han podido demostrar, eran aldeas pequeñas, como cuando vamos a Nazaret, no era murallada. Cuando podemos ir a Kefarnaum, no era amurallada. Cuando a Magdala, no eran amuralladas. La ciudad amurallada, la principal, pues sabemos que era Séforis y era Jerusalén. Y cuando llega, va él con sus discípulos, va a la entrada principal o por donde se entraba, que era la puerta. Se le llamaba la puerta donde está el lugar principal, aunque no hubiera una puerta. Va entrando. De allá viene saliendo otra procesión. Una procesión va entrando y una va saliendo. Se chocan las dos procesiones. Pero una procesión lleva vida, lleva el que da la vida. La otra procesión lleva muerte, lleva al que está muerto. Y se encuentran las dos procesiones en aquel lugar. Dice el milagro de la historia, vamos a ver en Lucas 7, 13 al 15. Dice que cuando llegó, el Señor la vio, se compadeció de ella, tuvo compasión y le dijo, no llores. Jesús pudo mostrar muchas veces esos sentimientos de compasión que tenía en su humanidad. Cuando vio a María y a su hermana Marta llorando por Lázaro, dice que se estremeció. Y en el verso 34, 11, 34, pero en el verso 35 dice que Jesús lloró. Dios también muestra sus sentimientos cuando Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dios siente cuando uno de sus siervos, de aquellos que Él se acostumbraba a trabajar con ellos, de aquellos que lo alaban y lo glorifican, de aquellos que le sirven de todo corazón, de aquellos que apoyan la obra de Dios. Dios siente cuando uno de sus siervos que gana almas para el reino. Dios siente cuando uno de sus siervos predica la palabra confiado en Él y saca días de ayuno para estar en comunión con Él. Dios siente en sus emociones cuando uno de sus siervos
lee la palabra y lo ama con todo el corazón y que tiene tiempo para él, aunque otros no tengan tiempo para él. Y Dios dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Dios sintió, se acostumbró a Moisés por 40 años, pero sabe que era un mortal, que tenía que morir, que no lo podía tener siempre. Dios hubiera deseado tener a Moisés siempre. Dios le había dicho que no podía entrar a la tierra prometida y ya llegó a la meta y Dios no iba a echar para atrás su palabra. Moisés tenía que morir y falleció a los 120 años, pero estremeció el corazón de Dios. El Jesús nuestro es un Jesús que a causa de su humanidad se puede compadecer de nosotros, nos puede entender a nosotros, puede sentir como nosotros sentimos. Y en la tumba de Lázaro, él se estremeció y Jesús lloró. Pero dice aquí el texto bíblico que le dijo, no llores. Tenía que llorar, pero Jesús le dijo, no llores. Jesús le quería hacer un regalo a esa madre. Y dice que acercándose, rompió la procesión, se salió de la línea, se salió de la formación, digamos, militar, y se acercó y tocó el féretro. Y cuando lo tocó se detuvo todo el mundo. Lo que Jesús toca se detiene. Toca en medio de tu problema y tu problema se va a detener en medio de tu situación y tu situación se tiene que detener. Cuando Jesús toca, detiene las cosas. Y los que lo llevaban se detuvieron, versículos 13 al 15. Y digo al joven, joven, a ti te digo, le está hablando un muerto. Joven, a ti te digo, levántate. El silencio es sepulcral. Es quedarnos nosotros un estado de pausa en el celular o viendo una película. Es tener un celular que se pueda frizar totalmente. Es la luz que se vaya y la electricidad y la lámpara se apagó, todo el mundo frizado. Joven, a ti te digo, levántate. Y ese joven, el alma espíritu de ese joven, estaba en el seno de Abraham. Y allá en el seno de Abraham, el alma espíritu oyó, a ti te digo, levántate. Los demás no lo oyeron. ¿Cómo? ¡Pah! Se incorporó y se levantó. Pero algo que dice que comenzó a hablar. Lucas nos deja en el silencio, en la sospecha, en el anonimato, el que inventemos, el que imaginemos. No, cuando Jesús escribió en la arena, ¿qué escribió? Los predicadores escribió los mandamientos, escribió las bienaventuranzas. Pues eso es ponernos a pensar. ¿Por qué Lucas no trató de registrar lo que a él le habían contado? Porque Lucas está escribiendo en base a lo que él le contaron. Tradiciones que él escuchaba y él las registró. Lucas es simplemente un compilador porque no estaba en el momento de los hechos. Entonces se incorporó el que había muerto. Ya se ve el pasado. El presente era muerte, pero la muerte se va al pasado. Y un día la muerte también. Hoy la muerte es nuestro futuro, puede ser nuestro presente, pero un día la muerte será nuestro pasado. Un día la resurrección y el poder de la vida se va a imponer sobre la muerte. Y comenzó a hablar. Y Jesús lo dejó hablar. ¿Qué dijo? Yo hubiera deseado que Lucas hubiera indagado un poco más y hubiera dicho, aquel joven comenzó a hablar, ¿qué hago yo aquí en esta camilla mortuaria o en este cajón mortuario? Ellos los cargaban en camillas generalmente. ¿Qué hago yo aquí con toda esta mordaza encima? Que me diera detalles, cómo le quitaron el sudario y toda esa mordaza. Lucas no entra en detalles. Simplemente Jesús le dijo, a ti te digo, levántate. Y ahí se tuvo que incorporar y los que tenían que hacer su trabajito lo tenían que hacer. Los que se tuvieron que asustar, se tuvieron que asustar. Los que tuvieron que correr. Pero allí regresó a la vida de manera milagrosa y comenzó a hablar. Si yo fuera él, hubiera dicho, ¿por qué yo hago aquí? ¿Por qué me tienen atado a mí aquí? ¿Dónde ustedes me van a llevar? Y aquellos que tratan de racionalizar las cosas pueden decir que en realidad ese joven entró en un estado de coma muy extremado y que quizás no había fallecido. Ese joven
había muerto. La historia lo dice. Y Jesús simplemente le dijo, joven, a ti te digo, levántate. A Tabita le dijo también, levántate. Y eso es lo que quiere Jesús, levantar muchas cosas muertas que estén en nuestra vida. Quería ser el mejor día de la madre para esa madre viuda. Qué mejor día de las madres que ella tener el mejor regalo fue ver a su hijo restaurado a la vida, que volvía a acompañarla y a estar con ella. Jesús se compadeció. Y esa es una de las cosas claras que hay en el pasaje, que Jesús tuvo sentimientos y se compadece de todos aquellos que están pasando por momentos bien difíciles en la vida y experimentando muertes en la vida. Aquel joven vivo se transformó en el mejor regalo del día de aquella madre. El testimonio de la historia en Lucas 7:16 dice que todos tuvieron miedo y comenzaban a glorificar a Dios. Y decía, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado su pueblo y se extendió la fama de Jesús por toda la Judea y por todo lo que estaba alrededor. Jesús hizo ese milagro. Aquella fue una resurrección, una restauración a la vida, pero produjo también una reacción colectiva en las personas. Pero todo se transforma en un acto de glorificar a Dios. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso lo catapultó a toda la fama en toda Judea. Es uno de los milagros de resurrección que vemos a Jesús haciendo algo. Esos milagros gloriosos y poderosos cuando Cristo se glorificó. Talita Cumi levantó a aquella joven. Lázaro, ven fuera, lo levantó. Ahora lo encontramos Jesús simplemente dirigiendo la palabra y pidiéndole al joven que volviera a la vida. Y ese joven se levanta para hacer el mejor regalo del Día de las Madres. Quiero ir concluyendo. Jesús siempre estuvo preocupado por las madres. Se preocupó por su madre. Se preocupó por la madre que tenía a su hija atormentada y se preocupó por esta madre viuda, ahora sin el sostén de su vida. Pero Jesús también marcó que se preocupó por su madre, María, y Jesús supo proveer para ella. A Juan, su discípulo amado y su primo. Juan y Jacobo el mayor eran primos de Jesús. Y a su primo, según la tradición, primo de él, le encargó que cuidara a su madre. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ellos eran familia. Jesús tuvo varios miembros de la familia que estaban dentro de su apostolado, dentro de su ministerio, dentro de su llamado, dentro de su misión mesiánica, porque Jesús siempre procuró por las madres. Le hizo un regalo a su madre, pero también a su discípulo amado, con el cual él podía compartir, le encargó de cuidar a su madre. Hoy nosotros podemos dar gracias al Dios Todopoderoso, porque es el Dios que cuida de todas las madres. Muchos no tenemos madres presentes, sino madres ausentes, pero agradecidos de nuestras queridas madres. Mientras venía de camino reflexionaba en mi madre, que lo último que vi fue la mirada que me dio a través del teléfono celular. Su última palabra que dirigió a mí, me dijo, papo, gracias por siempre cuidarme. En vez de yo darle un regalo a ella, ella me dio el regalo a mí. Cuidarte una madre es una extraordinaria experiencia. Y luego me hizo con la mano así. Ya estaba lista para irse.
Aquellos que tienen madres vivas, disfrútenlas. Recuérdenlas. Envíenle algo. Y aquellos que tienen madres que partieron por amor a Dios, jamás se olviden de su madre. Esas madres hay que honrarlas. Hay que tenerlas siempre en nuestros corazones. Hay que tenerlas en las vitrinas de nuestra vida. En cualquier momento recuerda siempre a tu madre. Porque la madre es la pieza más importante en la existencia de todo ser humano. Les invito a orar. Padre Dios celestial, te doy gracias. Y agradezco, Señor, que tú siempre bendices y nos haces honrar a una madre. Y aunque la madre ha sido lo más cercano a nosotros y nosotros lo más cercano a la madre, porque ahí nos formamos, ahí nos desarrollamos y de ahí nacimos. Pero nunca podremos olvidar esa madre que marcó nuestras vidas. Honrar a las madres Dios es honrarla lo más hermoso que ha habido aquí en el universo. Gracias Dios porque las madres con sus miradas, con el escucharnos, con sus manos temblorosas quizás por la edad, con sus regaños, nos fueron moldeando, fueron las escultoras de nuestras vidas. Fueron el sol que brilló en nuestro firmamento, la luna que brilló en nuestras noches, la flor que dio olor en nuestras casas. Gracias por cada madre presente o cada madre ausente. Amén.